¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Tertulias con Caro. Sabemos que cada capítulo trae nuevas personas, temas nuevos, aquellas cosas que pueden enriquecerte a nivel personal o a nivel profesional. Y en este capítulo especialmente tenemos a Mina Tres Palacios, quien nos va a hablar de un interesante tema, como todos nuestros temas, pero este tema va a hablar sobre transformación digital y el nombre que le colocamos fue Hábitos, Cultura y Transformación Digital. Pero Amina en primera persona se va a presentar y nos va a hablar acerca de este tema que está muy en boga, porque hoy todo el mundo habla de transformación digital y creo que más de la mitad no saben lo que es la transformación digital realmente. Así que este espacio es para ti, Amina. Cuéntanos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Carol, por esta oportunidad de compartir esta información y este espacio nuevamente. Eh, bueno, mi nombre es Amina Tres Palacios, como ya lo dijiste, yo soy gestora de cambio, psicoterapeuta gestal y facilitadora de cambio o de aprendizaje, porque en realidad, si algo tienen en común, la gestión del cambio, la facilitación de aprendizajes, y es que es un proceso de resignificar o darle un nuevo significado a los eventos de tu vida y a los eventos del mundo, ¿ok? Es reaprender el mundo, es reaprender la realidad. Entonces, digamos que en líneas generales, aunque pueda ser gestora de cambio, facilitadora y psicoterapeuta, lo que yo digo que me distingue es que soy comunicadora y profundamente docente. A mí me encanta enseñar, me encanta aprender, soy una apasionada del aprendizaje, pero aprendo para poder divulgar, comentar y, como quien dice, pasar la antorcha y pasar la luz al resto de la gente para que descubran lo que tenga que descubrir cada uno. ¿Ok? Yo lo que vengo es así como los periodistas, y mira, te tengo este bombazo, noticia, noticia. Aunque cuando estamos hablando hoy día de transformación digital, de cultura y de hábitos, no es tan novedoso. Esto tiene bastante tiempo realmente, solo que a raíz de la pandemia surge, ¿no? O es imposible no verlo. Aunque tú no quieras, no te guste, no te parezca, no lo puedes evadir. No lo puedes evadir. Yo no te quiero hacer un acercamiento, date la historia de la transformación digital, de la cuarta revolución que estamos viviendo hoy día, que el ser humano en este momento, como no está viviendo un cambio tecnológico solamente, sino que también estamos inmersos en un cambio social, nosotros nos parecemos mucho a lo que vivieron las personas del Renacimiento. De hecho, somos los nuevos renacentistas. Entonces, a mí eso me dice o me parece fantástico porque resume todo y no te voy a echar el cuento, sino que me quedo hasta ahí. Qué Pero interesante eso que estás mencionando, porque en el sí, momento que entendemos un poco la historia, podemos darnos cuenta de qué está pasando en nuestro presente. Solemos decir, y tú que eres psicoterapeuta, solemos ujú, decir, no, al pasado pásale. Y resulta que el pasado es parte importante de quién somos. El ujú, pasado es parte importante de la historia de la humanidad y de todo esto que estamos ujú, viviendo. Y entonces, ujú. basado en eso, este proceso que le llamamos hábito, cultura y transformación digital, donde quizás el centro son las personas también, y no como lo vemos de transformación digital, es colocar las últimas máquinas de moda o tener redes sociales o tener los mejores software. O sea, ese proceso, ¿cómo lo identificas tú que trabajas en eso? Bueno, mira, lo primero es eso, el pasado, y vamos del pasado al presente, ¿no? Vamos a resignificar el pasado. El pasado es inevitable, el pasado pasó. No pasa nada, ya eso se acabó. Sin embargo, lo bueno del pasado son los aprendizajes que tú rescatas, porque eso que sucedió te deja aprendizaje, te deja experiencia y de ahí sacas nuevas estrategias y tácticas para poder vivir mejor tu presente. Esa es la finalidad. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de un momento maravilloso para el ser humano porque, como le pasó a los renacentistas antiguos, nosotros no solamente estamos viviendo como sociedad y como personas que formamos parte de la sociedad, el cambio de las tecnologías en nuestro vivir diario. Mira que yo estoy hablando contigo, estoy en Panamá, tú estás por allí muy lejos y sin embargo mantenemos una conversación.
Entonces, no es solamente que hasta en los espacios más íntimos de mi vida hay un cambio de tecnología, hay una nueva manera de hacer las cosas. No es que dejo de hacer las cosas, es que las hago diferente. Entonces, eso es consecuencia también o tiene un impacto también producto de lo que fue este cambio social. Lo que nosotros vivimos en el 2020 nos llevó a modificar nuestra forma de ser y facilitó el que utilicemos herramientas e instrumentos digitales o tecnología, ¿no? El cambio tecnológico es enorme, es un mundo, es un universo. Nosotros tenemos muchísimas tecnologías disruptivas que están llegando, emergentes. Y algunas están en producción, por decirlas así, no tenemos acceso tan cotidiano, aunque, mira, en menos de un año vamos a darnos cuenta que vamos a tener mucha tecnología nueva en nuestro diario vivir. Sin embargo, todavía faltan otras muchas más, ¿ok? Que no van a demorar mucho tampoco, falta poco. Entonces, el tema es que hoy día yo debo procesar o se recomienda procesar mis aprendizajes de una manera más rápida. Yo hoy día tengo el reto como ser humano de aprender y desaprender, porque aprendo y cambio con la velocidad de la tecnología, no porque quiera, sino porque es la forma o la herramienta como voy a trabajar. Por ejemplo, yo siempre me he transportado. Antes me transportaba a caballo, después vinieron los coches, luego vinieron los carros. Ahora tenemos carros individuales, pronto tenemos los carros eléctricos masificados. Mira, quién quita que si tendremos cohetes, flotadores, yo no sé qué saldrá más adelante. Teletransportación, ¿m? Parecían sueños de ciencia ficción, pero cada día es más probable. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación digital, estamos hablando de que el centro de la transformación es el ser humano porque es el usuario de la tecnología. Yo necesito la tecnología para mi vivir diario. Utilizo esas nuevas herramientas en lo que hago comúnmente y no solo en el medio laboral. Nos pega más o nos golpea más el impacto que tiene en el trabajo, pero es que en realidad ha tenido impacto en todos los aspectos personales e íntimos de nuestra vida. Totalmente, muy interesante eso que estás comentando, porque ahí viene la parte del pasado, cuando empezamos a ver el caballo, el coche, cómo nos hemos venido moviendo, cómo ha venido evolucionando el medio de transporte. Asimismo ha venido evolucionando cada uno de los medios de comunicación, así ha venido evolucionando la misma tecnología, que para en aquellos tiempos la tecnología era el último grito de la moda y era otra cosa, para nosotros es eso, y dentro de 20 años nuestros nietos o nuestros familiares de esa época nos verán a nosotros como los arcaicos utilizando smartphone y dirán, smartphone, eso es viejo, será tecnología vieja, no lo sabemos. Entonces, basado en eso y eso que tú comentas de la tecnología y la transformación desde el ser humano, porque comienza desde esa parte interior de yo querer inmiscuirme en esta evolución. Habrán personas que eligen y decidirán no hacerlo porque sienten miedo. No sé, tú que trabajas en esta parte de la empresa, para ir a al área de la empresa, hay personas que se consiguen en ese tema en no estoy preparado o la resistencia al cambio, que también es otra parte importante en la organización cuando dicen, esto viene a sustituirme y se fue la mitad de la nómina. Eso es lo primero que piensan las personas. Cuando realmente debemos ser amigos de la tecnología y utilizarla a nuestro favor, ¿no? Sí, pero es que yo no puedo ser amigo de aquello que no entiendo y no conozco. Sí. Entonces, el desconocimiento es lo que me aleja. El desconocimiento me da miedo. Y ante el miedo yo huyo o ataco. Eso es normal. ¿Ok? Entonces, la resistencia al cambio es un proceso natural. ¿Cómo yo trabajo, disminuyo la resistencia al cambio? Acompaño la resistencia, porque la resistencia tiene información. El que tú te opongas a algo que yo quiero me da información de cómo lo harías tú, porque tú tienes una visión y si tu visión se une a la mía, vamos a tener un mejor plan de implementación, ¿ok? Y si a lo mejor los aportes que tú me compartes no van alineados dentro del plan de implementación, pues entonces yo te puedo transferir la información que te ayudará a entender de qué te va a servir a ti o cómo te va a servir a ti ese cambio tecnológico. Porque el tema de por qué el centro del ser humano, perdón, el centro del proceso del ser humano está
en que el cambio tecnológico abarca todos los espacios de mi vida, dentro o fuera de la empresa. Entonces, aquí el tema es no qué tecnología viene porque no te la vas a poder estudiar todita. Es más, no te interesa todita. La primera pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te gusta a ti? Para que en ese espacio que tú te desarrollas, investigues, conozcas y te formes en esas nuevas tecnologías y en la nueva manera de hacer las cosas, que en definitivamente son mucho mejor, son más prácticas, son más rápidos. Y la gente no es, fíjate que no es que va a desaparecer muchos empleos o que va a ser sustituido por una máquina. Sucederá, pero sucederá de una manera gradual e incluso algunos puestos u oficios serán ahora casi que artesanales o muy específicos y particulares. Por ejemplo, dime tú si hoy en día hay cocheros, ¿Cochero? No. ¿sí? Bueno, En Central habrán Park, lugares que en sí, Central Park, en sí, Central Park, en bodas, ¿sí? exacto, De habrán muchos. lugares que sí. Entonces, van a haber muchas cosas que cambiarán, pero lo importante es que yo como persona me pregunte, y en este mundo que tengo, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué quiero yo hacer? Porque hablamos de que en este mundo yo me manifiesto con lo que vibra mi corazón, lo que me gusta hacer o necesito hacer. Y eso que yo necesito, lo soluciono y lo gestiono a través de conductas. Es decir, yo tengo una necesidad, me muevo para solucionar esa necesidad que definitivamente la solucionaré en el entorno. En el entorno hay cambios, pero a mí no me interesan todos los cambios. A mí me interesa saber en esta realidad que yo vivo qué cambios hay y que a mí me pudieran importar e interesar. Porque partimos desde lo que tú quieres y lo que te gusta. Ya tú tienes Interesante eso unas, que tú estás comentando, porque fíjate que lo estás hablando, y repito, desde el ser humano. Y es una óptica que no se habla abiertamente, o por lo menos no masivamente, más bien, ujú, no es abierto, sino no es masivamente, del proceso de cómo debemos llevar esta transformación que debe venir de aquí para allá y descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero para sobre eso. Entonces tomar, porque es demasiada la información que hay. Y claro, es y vendrá más. imposible que como seres humanos podamos estar todo con todo. No, Quizás es la era, y corrígeme si no es así, de la especialización. claro, es que lo vemos en cosas tan sencillas y fíjate que ahorita es el momento de la transversalidad, no del cuadrito que a mí me toca. Es importante que yo conozca cómo funciona el mundo, cómo se mueve el mundo, porque como estamos todos conectados, cualquier movimiento que yo haga tiene un impacto. Fíjate tú, ya que tú trabajas en el área de mercadeo y eres coach, mentora y todas estas cosas, y por eso nos conocemos. Sí. Bueno, quiero aclarar, no soy coach, soy mentora. Soy Ah, muy perdón. respetuosa de las personas que son coach. No, no, está Soy bien. Bueno, mentora. como mentora, como mentora. Sí, Entonces, el asunto es que tú estás en una posición de ayuda hacia el otro ser humano para el alcance de sus metas y objetivos. Y los cómo, sobre todo en el acompañamiento en esa transición del cómo, que igual hago yo. Entonces, fíjate que lo interesante allí es que hay muchísimos cambios, no todo me interesa, me sirve ni me importa, porque no todo está alineado con mi proyecto de vida. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué busco? Y yo puedo incluso ser una organización antes de comenzar a transformar sus procesos, que en nuestro caso serían nuestras conductas, que repetidas todos los días se convierten en hábitos, ¿ok? Es ¿para qué lo estoy haciendo? Y la otra forma del para qué es, ¿pudiera hacerlo mejor? Porque cuando yo descubro que lo puedo hacer mejor de una manera más eficiente, más rápida, que me dé más tiempo para hacer otras actividades no productivas o productivas que me llenan y me agregan valor, que dan sentido a mi vida, entonces yo voy a querer investigar, conocer sobre eso que me va a ayudar a tener ese futuro que yo quiero, ese futuro que sirve para mí, que es válido. La mayoría de las personas hablan de transformación digital
porque se necesita para poder yo accionar y llevar a cabo mis conductas en el trabajo, mis conductas en mi casa y vivir mi día normal. Pero ¿qué pasa? Que ese proceso o esa línea desde el punto A hasta el punto B de cómo estoy hoy y la tecnología nueva que yo tengo que utilizar o que es importante que yo utilice, porque sabes que lo que yo utilizaba ya no tiene repuesto o ya cayó en obsolescencia y no se consigue nunca más. ¿Ok? Entonces, es importante que tú sepas que esa transición desde A hasta B, desde la tecnología vieja a la tecnología nueva, para que sea exitoso, se baje el riesgo, el cerebro esté tranquilo porque tiene la información, es importante que haya información. Y la primera información es, ¿para qué me sirve a mí esto? Porque si yo voy a cambiar y voy a modificar mis conductas para que un accionista haga algo, como tener más ganancias, sostener la empresa, y no me involucra a mí, no hay una ganancia para mí, ¿para qué lo voy a hacer? Mientras que si yo entiendo que la empresa está entrando en este proceso porque va a comenzar a abordar nuevos espacios y que estos procesos me van a dar a mí la oportunidad de hacer nuevas tareas, porque lo que yo venía haciendo ya era rutinario y fastidioso. Y a lo mejor hasta me voy a poder ir más temprano a mi casa a compartir con mi familia, ¿sabes? Entonces, el asunto allí es preguntarte, porque en algunos casos vale la pena preguntarte, tú como persona hoy con tus hábitos ya constituidos, ¿qué harías si tienes más tiempo libre? Es una interesante pregunta que la vamos a dejar aquí y para el que vea el video y quiera contestarlo con algún mensaje, es bienvenido. Muy interesante la pregunta. Oye, Amina, de verdad que es muy amplio este tema. Y yo creo que podemos estar horas y horas y horas. Mira que yo estoy aquí calladita escuchando y poniéndonos en el lugar de todas estas personas a nivel empresarial, o como emprendedores o en el hogar, que están en el hogar. Y definitivamente es algo que vino a mejorar la vida, así debemos entenderlo, siempre y cuando, como tú dices, sepamos el cómo, el para qué, el poder responder las preguntas importantes de nuestra vida y sobre todo autoconocernos y decir qué es lo que yo quiero para definir hasta aquí estoy, esto no lo uso, esto sí lo uso, esto funciona para mí, esto será para otra generación y cada quien pues elija qué es lo que quiere hacer. Hoy día, todas las empresas de software, todos los software necesitan que nosotros queramos. Nos necesitan porque somos el usuario. El sistema no funciona sin nosotros. ¿Ok? Ay, pero la inteligencia artificial, alguien tiene que meter la información, tiene que hacer la Exacto, pregunta. ¿Eh? Entonces se necesita el ser humano. Pero ese cambio tiene que tener sentido y darle valor a tu vida, agregarte, claro, sumarte. El tema es cuando tú estás enajenado de tu vida, estás fuera de tu vida, no sabes ni para qué vivir. Entonces es un proceso interesantísimo de reencontrarte en tus acciones, dentro de tu vida diaria, con tus hábitos, que repetidos todos los días se convierten en tu costumbre y una vez que hay una costumbre extendida, es la cultura, te identifica a ti y a tu grupo o a ti dentro de un grupo. Entonces, totalmente. la idea es, ok, ese grupo de personas que comparte criterios como tú, y ya que nos fuimos antes de la idea, cuando tú hablas de segmentar mercados e identificar tu cliente, ¿quién es tu Ujú, cliente? Háblame de tu cliente. Tú vas, mira, cerrando y como poniendo un zoom dentro de todas las posibilidades, porque te interesa ser muy específico. Así es con todas las opciones tecnológicas, dentro de todo lo que hay, con lo que tú haces, con lo que tú quieres, en el grupo de gente que tiene características, inquietudes, gustos parecidos a los tuyos, ¿qué necesitas? ¿Con qué te totalmente. quedas? Porque no lo tienes que usar todo. Tú le das sentido a la tecnología. La tecnología es y triunfa contigo, pero si tú eliges es mejor, porque es un proceso de aceptación conjunta, ¿sabes? No es tan invasiva, no es tan invasiva. O por lo menos se siente un proceso más orgánico, más integrativo, más natural, cuando de esto que viene yo puedo elegir e incluso descubrir nuevas habilidades. ¿Ves? Por ejemplo, a lo mejor yo no sabía que yo era una tremenda creadora de contenidos y gracias a la tecnología me he descubierto como creadora de contenido.
edito, hago videos, tengo canal de YouTube, ya hasta pienso, qué sé yo, en crear un avatar. ¿M? Y todo eso que tiene que ver contigo. Yo te dije al principio que yo era comunicadora. Es más, yo me pude identificar que yo aprendía y el aprender tiene sentido para mí solo cuando lo comunico, fue en estos últimos años. Totalmente. Uno va hilando el proceso y de verdad que invito a las personas que cuando vean el video se hagan esas preguntas. O sea, todo este proceso, ¿cómo va conmigo? ¿Qué es lo que he recogido de todo esto más importante? Y Amina, para ir cerrando, nos queda muy, muy poquito tiempo para cerrar el video. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. De todos esos desafíos que has tenido, menciónanos uno. Identificar a mi cliente meta y aprender a vender, porque lo que tú hagas en la vida necesita vender. Totalmente. De los aprendizajes, uno. Perder la pena vender, Perder la pena, qué interesante. De tus superpoderes, que debes tener una lista grandísima, menciónanos uno. comunicar. Un libro, una canción o una frase, algo que te marque, una canción. No, un libro. Ok, Ecología, autoestima, ecología o catástrofe de Manuel Barroso. muy bien. Y el mensaje de cierre, ¿qué quieres decirle en 30 segundos a la audiencia que hasta este momento nos estuvo acompañando? La vida está llena de cambio. El cambio es natural. Cambiar es vivir. Acepta el reto. Es súper interesante. No es nada aburrido.